Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Hoy les quiero hablar del caso Macpherson, el origen de un falso documental que se convirtió en una leyenda y que marcó un antes y un después en el cine de terror. En el universo de ese mismo cine de terror hay películas que destacan por su ingenio técnico, por sus guiones inolvidables, por los efectos especiales, pero pocas, muy pocas, logran generar tanto desconcierto como el caso Macpherson, también conocida como la abducción UFO. Fue rodada en 1989 por el cineasta independiente Dean Alioto y es una cinta de bajo presupuesto que no solo abrió el camino para lo que hoy conocemos como el género del found footage o metraje encontrado, sino que durante años alimentó un mito que llegó a ser tomado como un hecho real por buena parte del público. También nos tenemos que poner en la época, 1989. A simple vista, la película parecía un simple experimento, una historia de ciencia ficción, de terror, protagonizada por una familia común de Connecticut que es víctima de un encuentro extraterrestre en medio de una celebración. Sin embargo, la forma en la que se rueda, el estilo de falso documental, el aura de misterio que rodeó al estreno, hicieron que muchas personas estuvieran realmente convencidas de que se trataba de una grabación auténtica. La trama de la película nos sitúa en la tarde del 8 de octubre de 1983. Ahí está la familia Van Gis, que se reúne en una cabaña de campo en las montañas de Connecticut para celebrar el cumpleaños de Michelle, una niña de apenas 5 años. Con una cámara casera de mano, uno de los hermanos de la niña, Michael, decide registrar la fiesta familiar grabando las risas, las bromas, las discusiones, nada, lo propio en una reunión de este tipo. Y lo que comienza como un cumpleaños aparentemente normal, pronto se acaba transformando en una pesadilla. Tras un fallo eléctrico inexplicable, los hermanos deciden investigar las causas y se topan con una misteriosa luz roja en el bosque. Allí, entre los árboles, descubren lo impensable: una nave extraterrestre y tres figuras humanoides diminutas que los observan fijamente. Desde ese instante la tensión va increciendo, se multiplica. La familia se atrinchera en la casa, armas en mano. Ya sabéis que los americanos prácticamente con los chicles le dan una pistola. Y mientras los supuestos alienígenas lo que intentan es entrar en la casa. Luces que parpadean, relojes detenidos, voces que parecen manipular la mente de los protagonistas y un cuerpo extraterrestre aparentemente abatido que desaparece misteriosamente de la vivienda y que completan un cuadro que es realmente aterrador. El terror culmina cuando los alienígenas logran entrar en la casa y la cinta se corta de una forma abrupta. El recurso de presentar el metraje como una grabación real, encontrada sin cortes, sin efectos evidentes, logró que la película transmitiera una sensación de autenticidad que pocas veces se ha visto en la época. Dean Alioto no era un director conocido. Con apenas $6.500 de presupuesto, una cifra ínfima incluso para el cine independiente de finales de los 80, pues ahí se propuso rodar una película que imitara el estilo de un vídeo casero, con actuaciones naturales, en una supuesta escena familiar sencilla, y el resultado
hay que decir que fue sorprendente. Un falso documental que parecía más un testimonio que una obra de ciencia ficción. Sin embargo, el destino jugó en su contra. La distribuidora que había adquirido la película sufrió un incendio en el almacén, lo que provocó que la mayor parte de las copias quedaran destruidas. Y ese accidente redujo drásticamente la posibilidad de que la obra circulara de manera masiva en videoclubs o canales de televisión, como ocurría en aquel entonces. Lejos de desaparecer, esa limitación alimentó el misterio. Las pocas copias que sobrevivieron comenzaron a circular entre los aficionados a los ovnis y lo paranormal, y quienes vieron la cinta la entendían como una prueba real de la existencia de extraterrestres. La falta de información oficial, la estética precaria de la grabación, de la filmación, fueron una combinación perfecta para sembrar la duda. El eco del caso Macpherson no se apagó. Una década más tarde, en 1998, el propio Alioto volvió a dirigir una nueva versión de la historia bajo el título La abducción alien, incidente en Lake County. En esa ocasión, la producción contó con mayores recursos y con un reparto encabezado por actores como Ben Antoine, Christian Eyre y Emmanuel Chir. El guión se mantuvo fiel al original. Una familia que vive una noche de terror en una casa propia en las montañas y que aparecen unos extraterrestres. Pero la presentación televisiva en formato falso documental elevó la confusión a límites insospechados. Millones de espectadores que vieron la película en su estreno llegaron a creer que estaban presenciando el material auténtico. Y la televisión por cable de finales de los 80, también de los 90, con canales especializados en fenómenos paranormales, alimentó y amplificó el impacto que tuvo la cinta. Programas dedicados a ovnis, a abducciones, presentaron fragmentos de la grabación como si fueran grabaciones así filtradas, ¿no? De escaqueo, lo que consolidó el mito del caso Macpherson. Lo fascinante de este fenómeno fue la incapacidad de muchos espectadores de distinguir ficción de realidad. Antes de la era digital, de la facilidad para verificar información por Internet, era común que producciones con estética de documental fueran tomadas al pie de la letra. La presentación sin créditos iniciales, los actores pocos conocidos y la ausencia de música creaban una ilusión perfecta. De hecho, no fueron pocos los que llegaron a llamar a las autoridades locales o a programas de radio para preguntar por el paradero de la familia Macpherson. En el año 2012, la Junta de Cine de Estados Unidos declaró y aclaró oficialmente que tanto la cinta del 89 como el remake del 98 eran obras de ciencia ficción, pero para entonces el mito estaba ya hecho. Aunque el gran referente llegó en 1999 con el proyecto de la Bruja de Blair, lo cierto es que el caso Macpherson fue la precursora y Alioto demostró que no necesitaba un gran presupuesto para generar miedo, sino una buena idea, una buena puesta en escena y un formato innovador. La estética de vídeo casero con cámara en mano, escenas improvisadas aportaba realismo. El espectador no veía un producto cinematográfico, sino un archivo que podría haber pertenecido a cualquier familia. Y esa cercanía con lo nuestro, con lo cotidiano, es lo que la hacía tan inquietante. Películas posteriores, como Paranormal Activity en 2007 y numerosas producciones independientes, deben su existencia parte a este experimento de Alioto. Con el paso de los años, el caso Macpherson se convirtió en objeto de culto. En 2018 se lanzó por primera vez en DVD y en descarga digital directamente del propio director. En 2020, la American Set Film Archive, ACFA, la relanzó en Blu-ray con una restauración de la cinta original y material adicional con comentarios del propio Dean Alioto. Y más allá de la calidad técnica, que es muy cuestionable, con un sonido deficiente, con efectos rudimentarios, eso es lo que la hacía creíble. La película es recordada por haber borrado la línea entre lo real y lo ficticio. Y eso es importante. Aunque el caso Macpherson no se basó en un caso específico de abducción, la narrativa sí alimentó y inspiró los relatos que circularon en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo
con historias como el incidente Rendlesham, ocurrido en Inglaterra en 1980, los célebres testimonios de Betty y Barney Hill en los 60, que popularizaron la idea de las abducciones, y Alioto recogió esa atmósfera de misterio y la llevó a su extremo. ¿Qué pasaría si existiera un registro visual de una abducción? ¿Y si cayera en manos del público? Bueno, pues el experimento salió bastante bien, funcionó muy bien como experimento social involuntario. El estilo de falso documental puso a prueba la credulidad de la audiencia y reveló hasta qué punto estamos dispuestos a creer en lo que vemos, especialmente cuando se ajusta a nuestros temores o también a nuestros deseos. El éxito, el éxito de este engaño no radicó únicamente en los recursos visuales, sino en el contexto de la época. Principios de los 90 o finales de los 80, como los queréis llamar, y finales también de los 90, los ovnis estaban en el centro del debate público y alimentaban programas de televisión, avistamientos, teorías de conspiración, el Área 51. Hoy, muchas décadas después, el caso Macpherson sigue siendo mencionado como una curiosidad dentro del cine de terror, pero su huella es muy profunda porque a partir de esa producción casi artesanal, Alioto logró anticipar una tendencia que cambiaría la manera de hacer el cine de terror. El caso demuestra que no es necesario contar con millones de dólares para marcar una gran producción de cine, sino que a veces basta con una buena historia, un formato arriesgado, un poquito de suerte, un poquito de misterio, y de esa forma lograr un éxito sin parangón. Es el caso Macpherson, que todo aquel que lo quiera ver lo tiene en el canal de YouTube de Voces del Misterio, podcast. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.